En política, el liderazgo es algo elemental, indispensable, muy importante, porque la política tiene que ver con el gobierno, y el gobierno está relacionado con el uso del poder. Y el uso del poder es el uso de la violencia. Y la violencia no precisamente es física, porque siempre que pensamos en violencia creemos que la violencia es física. No, la violencia puede ser moral, puede ser simbólica, la violencia puede ser nociológica inclusive, ¿ah? La violencia es semiótica, ¿no? Entonces, la física es una parte de la violencia. El Estado, o sea, la composición de los elementos que conforman la sociedad, el Estado usa como recurso primordial la violencia. Entonces, para ser político uno necesita tener capacidad de liderazgo. El Ejecutivo Regional va a pasar a la historia, el actual Ejecutivo, el primer Ejecutivo que hemos tenido, que fue Marcial Rengifo, pasa a la historia como el Ejecutivo despilfarrador. El Ejecutivo José Quecaña como el Ejecutivo corrupto. Y el Ejecutivo actual va a pasar a la historia, hay otros elementos obviamente, porque es un hombre que no le entendió una jota, para no decir una palabrota, una jota al tema del Ejecutivo, por su incapacidad, por la falta de conocimiento de la política y sobre todo porque en sus manos va a morir la autonomía. Lo que acaba de suceder con la Asamblea Regional ha visto debilidad en el Ejecutivo y tomando en cuenta que es una asamblea mediocre, digamos, ¿no? La composición de la asamblea es lo peor, la gente que está ahí realmente da pena. Pero miren ustedes cómo está tan mal el Ejecutivo, que una asamblea que no tiene ideas, que es mediocre, que es una asamblea compuesta por gente que no tiene idea, no sabe ni hablar siquiera, la gran mayoría de la gente que está en la asamblea, a mí me ha decepcionado. Yo pensaba que uno, dos por ahí se podía rescatar, pero no. La gran mayoría de la asamblea regional son personas realmente que no tienen la peregrina idea qué hacen ahí. Pero es tan mal el liderazgo del Ejecutivo Regional que la Asamblea Regional ha logrado, digamos, ¿no?, contrapesar con el Ejecutivo y hacerlo retroceder en varios temas. Por ejemplo, esto de la consolidación de lo que ya se ha establecido en el estatuto de los 3 gobiernos regionales. Porque en los hechos, con esta DINORE que se ha aprobado de la transferencia directa de los recursos, lo que existe son 3, digamos, gobiernos regionales en el Chaco. No 1, 3. O sea, materialmente con esta DINORE, ya, listo, la Asamblea Regional ha sepultado la autonomía regional. Si había algo de autonomía regional, era que la MAE, el Ejecutivo Regional, era el que, por lo menos en los papeles, en el disimulo, ¿no es cierto?, generaba una especie de cohesión territorial, por lo menos, ya. Pero ahora que la Asamblea ha agarrado la espada y le cortó la cabeza a la autonomía regional. Y con eso ahora se ha definitivamente sepultado. ¿Eso por qué? ¿A qué se debe? Por la inutilidad, por la incapacidad, la mediocridad, la incompetencia del Ejecutivo Regional. El Ejecutivo no tiene ningún liderazgo, no tiene ninguna autoridad. Eso me da tristeza y mucha pena por él, porque su apellido va a pasar como el hombre que ha destruido el Chaco. Como le dije, Rengifo pasa como el despilfarrador, Quecaña como el corrupto, y este señor va a pasar como el hombre que ha sepultado, ha destruido, y su falta de liderazgo, su incapacidad, su inoperancia ha hecho que terminemos así. Esto es muy preocupante. En el fondo a mí me duele mucho porque un proceso que la gente, que todos hemos creído, obviamente aquí hay responsables de todo el diseño, porque una cosa es la autonomía, el deseo, la aspiración, porque la gente no piensa en los detalles, ¿no? La gente piensa en aspiraciones, en sentido común, en perspectiva, en derroteros. Pero lo que hacen son, como dice Pareto, Mosca, Weber, Mitchell, explican de cómo funciona la sociedad. La sociedad no es binaria como creen los socialistas, es piramidal, yo creo así. Es piramidal, y al ser piramidal, la masa, la que está aquí abajo, la del medio y la de abajo, esa masa morfa no piensa en detalle. Lo que piensa es lo que está aquí en la vértice superior, esos son los que piensan,
Es un grupo muy chiquitito, llega al 0.5%, digamos, de la sociedad. Entonces, estos, que son los políticos, los académicos, los intelectuales, son los que definen el curso de la historia. Bueno, entonces, estos son los responsables, pues, no es la sociedad. Entonces, hay que diferenciar entre el proceso autonómico y el diseño de la autonomía. El problema no está en el proceso, está en el diseño de la autonomía. Y eso es a lo que yo me he opuesto desde el principio. Porque les he dicho de que esto estaban creando para el despilfarro, para la corrupción, y que iba a terminar mal. Y terminó mal, desgraciadamente. Se cumplió lo que yo les había advertido hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás les he advertido. Bueno, pero entonces este tema, ese es otro debate. Este tema, esta consecuencia que estamos viendo ahora, es resultado de la falta de liderazgo y capacidad del Ejecutivo Regional. Él es el culpable de toda esta desgracia. Bounce.